Y ese tipo de actividades, ese tipo de ideas que tenemos en la cabeza, de ese tipo de cosas que hacemos porque nos gusta y ese tipo de cosas que hacemos porque pues sabemos hacerlas. Entonces, cuando desarrollamos esa plantilla OK2, la idea era que nosotros nos llevara a pensar un poco, a detenernos un poco acerca de qué negocios hay en Tuluá o en su municipio o donde quiera que estén en ese momentico, que desarrollen esas actividades o esos servicios de esas cosas que a ustedes les gusta hacer, o aquellas empresas que no hay todavía en el mercado que hagan esas cosas que tú sabes hacer y las haces bien, como por ejemplo, si usted hoy me dijera, no, es que a mí me encanta atender niños, entonces, y estudié primera infancia y conozco el tema, y no existe una guardería o un sitio donde los chicos en horas de la tarde puedan hacer sus tareas y aparte de eso, pues puedan trabajar el tema de la motricidad y bueno, todo ese tema que va relacionado con la primera infancia. Entonces, frente a todo esto, la idea era que desarrolláramos esta plantilla OK2 y al final de esta plantilla, pues íbamos a descubrir que hay alguna idea de negocio por allí rondándonos en la cabeza que podríamos nosotros llegar a montar porque tenemos algo de conocimiento. Luego hay unas preguntas donde nos están diciendo qué tanto conocimiento tienes, qué tanto te apasiona la idea, qué recursos, qué te falta. Y ya sobre eso vamos aterrizando aún más si realmente esa idea de negocio es viable o no. Pues hoy vamos a seguir con esa parte donde vamos a tratar de descubrir si esa idea de negocio que tenemos allí rondando es realmente viable o no. Hoy existe algo que se llama el design thinking. Ese design thinking pues traduce en español pensamiento de diseño o algo así como cómo piensan los diseñadores. Pues quiero contarles un poquito acerca de esto. Los diseñadores hacen algo como una especie de, por decirlo de alguna manera, de lluvia de ideas. Entonces, ellos llevan a un sitio, a un centro de reuniones, los grandes diseñadores, como los diseñadores que tienen hoy Apple, los diseñadores de Google, o los diseñadores de Dell, de esas grandes compañías, y no yéndonos muy lejos, pequeñas compañías también de nuestro país, que van directamente con ese tema del design thinking. Es una tendencia mundial hoy para el tema de desarrollo de ideas de negocio. Se puede aplicar para todo tipo de cosas, para tecnología, incluso el design thinking podríamos llegar a pensar que para la vida diaria podría ayudarnos. Pues este design thinking no es más que tiene 4 fases y uno de ellos habla acerca de la empatía. Y esa empatía es simplemente conectarnos con el otro y existen en cientos y cientos de métodos que podemos utilizar para poder empatizar con ese posible cliente. De ahí sale todo ese tema de mapa de empatía y hoy vamos a hablar acerca de él, puesto que hoy vamos a desarrollar un mapa de empatía para un posible cliente nuestro. Es muy importante que lo hagamos a conciencia porque hoy nuestro mapa de empatía puede incluso marcarnos el rumbo de nuestra idea de negocio. Muchas veces hoy estamos pensando que una idea de negocio puede ser muy atractiva en nuestro pensamiento, pero cuando la aterrizamos a través de este mapa de empatía o las cientos de herramientas que existen para poder empatizar con el cliente, pues nos damos cuenta que no era tan viable o no era tan atractiva como pensábamos, o por el contrario decimos sí vamos bien encaminados, pero nos faltaba algo. Y ese mapa de empatía pues nos va a dar ese componente extra que nos hace falta. El mapa de empatía no es más que otra cosa que estar nosotros diseñando una segmentación del cliente, donde no solamente vamos a pensar en términos generales como por ejemplo el género, la edad, el trabajo,
el nivel de ingresos, el nivel educativo, su estado civil, su etnia social o religiosa, su situación familiar, y podríamos enumerar un sinnúmero de datos psicográficos o hablar acerca de su personalidad o acerca de su actitud. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de este tema de mapa de empatía. El mapa de empatía o Empathy Map en inglés permite realizar un estudio de mercado en pocos minutos, obteniendo un perfil más exacto del cliente potencial. Es una herramienta gráfica muy potente que permite conocer a sus futuros clientes y podemos modificar todo ese proceso de venta en base a un perfil de nuestros posibles consumidores. Esta herramienta de Empathy Map, nosotros podemos a través de ella ir analizando más profundo nuestro cliente. Es una herramienta gráfica que nos permite identificar de una manera más exacta nuestro público objetivo. Con este recurso vamos mucho más allá de la típica descripción de la edad, del país, del sexo o de aquellos componentes que les acabo de describir. La importancia de conocer a nuestro cliente, pues hay un principio que es el principio de Pareto, que tiene una regla que es el 80-20, el cual pues analiza que el 20% de nuestros clientes va a proporcionarnos ese 80% de las ventas. Es un estudio que se ha hecho a lo largo de los años, y cuando nosotros estudiamos administración de empresas, siempre a través de los estudios se descubre, a través de los análisis y todo ese tema de investigación, se ha descubierto que ese 20% es el que sostiene finalmente nuestra empresa. Y por eso es tan importante analizar ese 20% de nuestros posibles clientes, analizarlos muy profundamente. ¿Por qué se los digo? Porque si hoy su idea de negocio es un restaurante, que pues es como lo más común cuando alguien estudia técnico en chef, si su idea es esa, ustedes podrían en algún momento determinar su capacidad instalada, podría ser para 100 clientes, para 100 platos diarios. Y esos 100 platos diarios podríamos ya estar pensando que vamos a analizar en un 20% de esa población tan profundamente que ya podríamos estar diseñando una estrategia, no solamente de venta, sino de servicios, sino también en la producción de sus productos o servicios. Podríamos estar pensando que estamos llegando a un total de nuestra población donde queremos impactar. De nada serviría empezar un negocio sin conocer a nuestro público. Gastaríamos recursos, energía, y no sabríamos realmente el motivo de nuestro fracaso. Mire, yo quiero detenerme un momento allí y contarles un poco. He trabajado para muchas empresas, y la última, en la clase pasada, a los que pudieron conectarse, les contaba acerca de una de las experiencias de una empresa que se llama Motel Caricias, que administré hace poco. Nosotros empezamos a empatizar con el cliente y a hacer todo este tema del Empathy Map. Obviamente no podríamos entrar a las habitaciones ni hacer la llamada ni demás, pero empezamos a hacerlo a través de reuniones casuales con gente que sabíamos que de una u otra manera nos visitaba. Lo que hicimos fue reunir 20 personas y empezar a hacer ese análisis de lo que ellos querían. Descubrimos mil errores que se estaban cometiendo, y en el momento que llegué a administrar la empresa estaba al borde de la quiebra, y esas estrategias de escuchar, de empatizar con el cliente hizo que pudiéramos sacarla a flote. Es algo similar a lo que estamos haciendo hoy. Yo administro el Centro Comercial Bicentenario Plaza. Hoy estamos diseñando una estrategia similar para poder llegar a ese cliente final y no afectarnos por el tema de la pandemia. Pero ¿a qué quiero llegar? Que estas herramientas son supremamente poderosas, y si las sabemos utilizar, no solamente el Empathy Map, sino las más de 50 que existen para empatizar con los clientes, vamos a reducir en un número muy significativo el riesgo a la hora de nosotros montar una empresa o nosotros montar una idea de negocio.
Entonces, por eso es tan importante que esta herramienta nos la tomemos muy en serio. Conocer bien a nuestro cliente permite enfocar una estrategia de marketing más efectiva, invirtiendo menos dinero y permitiéndonos centrar nuestras energías en las personas realmente interesadas en nuestro producto o servicio. Conviene revisar la importancia del estudio de mercado. Recuerda que tu producto debe encajar perfectamente con nuestro cliente. Yo escucho gente que dice, mire, yo me quiero montar un restaurante de comida saludable. Y hacen todo el montaje y dicen hay que comer sano, no toda la comida puede ser mala y vamos a vender productos que ayuden a la salud, bajos en sal, bajos en calorías, bajos no sé qué. Y montan toda esa estrategia pensando que nuestro cliente final requiere comida sana. Pero entonces, ese tipo de personas, por lo general, no han desarrollado un Empathy Map o no han desarrollado técnicas de empatizar con los clientes. ¿Por qué se los digo? Porque nuestro cerebro está programado para guardar información y está programado para guardar información prácticamente desde que tenemos uso de razón. Entonces, nuestras mamás o nuestras abuelas o bueno, esas personas que nos criaron, no sé si ustedes recuerdan que nos decían, mire, tómese la sopa porque esa sopa es saludable. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Berlady, cuéntame, ¿alguna vez te han dicho, mire, tómese la sopa porque esa sopa es buena? ¿Te dijeron cuando eras niña? ¿O cómaselo todo, que eso le hace bien? ¿Alguien? Julián, por ejemplo. Julián Vázquez. ¿O no te tocó ese tipo de mamás? ¿Cuántos años tienes, Julián? 19. Bueno, tú estás muy joven. Tal vez las personas más adultas nos costó más trabajo. Las mamás de hoy son un poquito más alcahuetas. Yo tengo 36 años. Las mamás de antes, quiero contarles, nos obligaban a comernos ciertas comidas, ciertas sopas, o no coma eso, que eso es malo, o hoy dicen eso es comida chatarra, ¿sí? Pero lo que se fijó en nuestro cerebro en esa época fue que la comida saludable era, ¿quién me dice? ¿Era qué? ¿Quién me dice cuando ustedes? ¿Es qué? Era la que nos decían que eran las verduras, la fruta. Sí, y para nosotros era como... ¿Cómo creen que para nosotros nuestro cerebro se guardó? ¿Algo rico? No. ¿O no? ¿Cierto que no? Entonces nuestro cerebro está programado, la gran mayoría, no debo decir que todos, pero la gran mayoría de los colombianos tenemos grabado en nuestro cerebro que la comida saludable no es rica, es maluca. Aparte, nos obligaban a comerla. Yo he escuchado casos que los papás servían esas sopas y el niño decía, no, no quiero, pues se la coma y no se para hasta que se la haya comido. Y podía estar horas con esa comida saludable allí hasta que se convertía en algo ceboso o mantecoso por la parte de encima de esa sopa. Y la imagen que tengo hoy de ese tipo de comidas, pues no es la más agradable. Entonces, cuando nosotros hacemos un Empathy Map o hacemos un estudio más profundo de nuestro cliente, no nos quedamos solo en la idea general, pues descubrimos que ese tipo de negocios hoy no es que sea muy rentable y es precisamente por eso. Entonces, estamos viendo que personas van llegando
a- que quieren e insisten en montar ese tipo de negocios, terminan cobrando un valor bastante caro por esas comidas, porque pues no manejan volumen, sino que están manejando es precio, y entonces terminan en un tipo de negocio que no era el que realmente ellos anhelaban. Entonces, el Empathy Map debe respondernos 4 preguntas básicas. ¿Qué busca realmente nuestro cliente? Y vuelvo al ejemplo de la comida saludable. Nuestro cliente, cuando le dice a su familia el fin de semana, vamos a comer algo, ¿será que ese cliente está buscando ir a comer algo saludable? ¿Realmente él quiere ir el fin de semana a comerse algo saludable con los chicos? ¿Será que los chicos quieren realmente ir a comer algo saludable el fin de semana? Es algo que tenemos que preguntarle a nuestro cliente. Ahora, con esto no estoy diciendo que la comida saludable no tenga mercado, pero ¿dónde quieres poner tu negocio? ¿Hacia dónde lo quieres encaminar? ¿Hacia dónde quieres ir? Pero si tú ya tienes un nicho de mercado, y por eso es tan importante nosotros saber cuál es nuestro segmento de mercado. Si tú me dices, no, mira, es que tengo 50 amigos, los 50 amigos son empresarios, son personas muy estudiosas, son personas que tienen conciencia del cuidado personal, son personas que hacen deporte, que se preocupan mucho por la salud, son personas que tienen unos conocimientos de salud, de cuidado personal. Entonces yo te digo, ese es tu nicho de mercado, y obviamente el tema de comida saludable les va a caer súper bien, porque hacia allí estás dirigiendo tu idea de negocio y ya tienes un nicho de mercado, un segmento de mercado. Pero cuando tú dices voy a lanzar este producto, necesariamente tienes que tener ese segmento ya identificado para que puedas tener un éxito. ¿Qué objetivos lo motivan? Entonces allí entra, como por ejemplo lo que hablábamos ahora. Si es ese tipo de cliente que va al gimnasio, está todo el tiempo cuidándose, no come grasa, no come comida chatarra, tiene un objetivo claro y es tener una vida saludable, un cuerpo fitness y demás, pues tiene unos objetivos que lo motivan y definitivamente está dentro de nuestro nicho. ¿Sí? ¿Cuáles son sus sueños? Ah, no, pues yo anhelo ganarme una medalla porque pues practico fitness, o porque hago pesas, o porque la chica es modelo y quiere ser la modelo más famosa del mundo. Entonces, hay unos sueños que cumplir. Y tú, a través de tu mercado, podrías estar impactando positivamente a esa persona. ¿Y quién es realmente esa persona? Porque pues hoy podría estar diciéndote algo solamente para que usted lo tome a bien o diga, sí, chévere, esta persona se cuida y te describe un mundo de fantasías, pero en la práctica realmente no lo es. Entonces alguien podría decirte, no, es que mi sueño es tener un cuerpo muy bonito. Yo me cuido, yo hago deporte. Entonces el deporte nunca te fue honesto, y luego te das cuenta que realmente es una persona que no hace ejercicio, que camina una vez que otra en la cuadra, que cada vez que tiene un antojo pues se come algo grasoso o come comida chatarra mucho, y realmente no es una persona que anhele ese tipo de comida o ese tipo de forma de ser. Entonces, a eso se refiere el Empathy Map, para que nosotros no nos hagamos ilusiones frente a una idea de negocio que solo está en nuestro pensamiento. Como por ejemplo, cuando llegué a administrar esa empresa, la dueña, la propietaria, pues tenía una cantidad de ideas frente a lo que debería ser un motel.
pero nunca ellos habían hecho un estudio de mercado. En su momento pues fue muy exitoso porque se hizo hace más de 30 años y en esa época pues existía gente que no le importaba gastar mucho dinero porque sabíamos que había un tema de narcotráfico muy fuerte en nuestro departamento, entonces pues eran otras condiciones, otras cosas, pero el mundo cambió, esa gente pues obviamente los persiguieron, salieron, el mercado de Tuluá fue otro. Conozco personas que montaron negocios que fueron muy exitosos, no voy a decir nombres obviamente por respeto, pero montaron negocios en base a estas economías que son infladas, que no son reales, porque en cualquier momento se pueden caer, como de hecho sucedió, y esos empresarios se fueron a la quiebra, empresarios que se dedicaban a hacer decoraciones de casas, constructores que cobraban pues cantidad de dinero para estas gentes, y había una economía falsa, por decirlo de alguna manera. Pero luego esa empresa fue prácticamente a la quiebra porque nunca se preguntaron cómo piensa el cliente final. El cliente final puede ser muy cambiante. Hoy podemos tener un tipo de cliente y mañana podríamos tener otro tipo. Ese mismo cliente podría estar cambiando su forma de pensar, como por ejemplo hoy que estamos en una pandemia a nivel mundial. Y hoy hay muchas personas, de hecho son cientos y cientos de personas que no están saliendo a la calle a hacer sus actividades diarias por un miedo latente que es a ser contaminada con este tema del coronavirus. Entonces miren que hoy nuestro cliente final, a pesar de que creemos conocerlo, hoy podríamos estar hablando de alguien totalmente diferente, totalmente diferente. En cualquier momento puede cambiar nuestro cliente y entonces podríamos preguntarnos, ¿el Empathy Map es solamente para arrancar una idea de negocio? No. El Empathy Map debería convertirse en empresarios, como emprendedores, debería convertírsenos en un estilo de vida, en algo que frecuentemente lo estemos haciendo. Se pueden diseñar como, por ejemplo, una política dentro de nuestra organización, llámese como se llame nuestro negocio, donde mensualmente o semanalmente podemos estar escogiendo un cliente al azar y haciéndole este mapa de empatía. O otras técnicas, como se los he dicho, que existen a través de esta herramienta del Design Thinking que se ha convertido en una tendencia global de los negocios. Quiero recomendarles una página. Esa página se llama Design Thinking en español. Es una página pues bastante fácil de encontrarla, de manejarla. Van a encontrar los 4 componentes del Design Thinking. Entre el primero pues empatizar, que es donde estamos, y van a poder, los que sean curiosos, los que les guste mucho el tema, van a poder encontrar allí las diferentes técnicas que podemos utilizar para empatizar con nuestros clientes. Voy a mostrarles, voy a aprovechar para mostrarles de esta página que les estoy hablando. designthinking.es, así se llama. Están viendo en este momento mi Google en internet. ¿Lo están viendo en este momento la página? Sí, están en este momento la página. No, profe, no está bien. No está bien. ¿Y allí? Tampoco. Ya. Ahora sí.
Listo, ok. Entonces, miren, esta página creo que es la única del Design Thinking en español que existe. Esta tendencia, a pesar de que nació en los años 80, vino a ser popular apenas en el 2000. Ahorita en el 2008, que vino a salir a la luz a través de un artículo de uno de sus creadores que sacó pues en un periódico muy famoso de Estados Unidos. Vino a volverse una tendencia. Entonces aquí, en esta página que les estoy recomendando, habla acerca de qué es el design, lo utilizan, habla de las técnicas que hoy son 4, son 5 técnicas que nos ayudan a empatizar con nuestro cliente, es decir, a conocerlo. Y cuando le dan clic aquí, por ejemplo, en empatizar, vamos a ver esa cantidad de técnicas que existen para extraer esa información más importante, más detallada de cada uno de nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, el mapa de actores, observación encubierta, qué, cómo y por qué. Cada una de estas son unas técnicas y lo agradable de esta página es que cuando ustedes se interesan por alguna de ellas, pues aquí te van a dar una descripción breve. Ya ustedes simplemente van a poder ingresar, buscar ya cada uno de estas técnicas que se utilizan para poder implementarla en sus ideas de negocio. Dentro de empatizar, simplemente vamos a utilizar ahora el mapa de empatía, que es el que estamos mirando. Luego hay una fase que se llama define. En esta fase, pues ya podemos, a través de aquello que encontramos del cliente, que, por ejemplo, cuando ustedes no tienen una idea de negocio clara, podrían utilizar estas herramientas de empatizar para descubrir qué problemas latentes tiene el cliente. Nosotros hoy utilizamos una diferente, que fue la herramienta OK2 para descubrir qué negocios hacen falta en nuestro entorno cercano y luego frente a esas necesidades o carencias de ese tipo de negocios, pues vamos a crear nuestra idea. Pero también existen otras herramientas para descubrir qué problemas hay cuando usted no tiene clara la idea de negocio, o si hoy ustedes de pronto no la tienen todavía clara, lo que se hacen son aplicar cualquiera de esas herramientas y descubrir que hay gente que tiene necesidades que hoy no son satisfechas. Luego, en la etapa de definir, en la etapa de definición, pues comenzamos a hacer una lluvia de ideas frente a todo eso que habíamos alcanzado de nuestro cliente y empezamos a descartar cuál puede ser funcional y cuál no. Y finalmente, en idea, pues ya entramos a definir realmente cuál es nuestra idea y le empezamos a dar un enfoque acerca de nuestra idea de negocio. Ya cuando la tenemos clara en idea, ya sabemos qué vamos a montar. En prototipa, pues hay algo que se llama prototipado, que no es más que nosotros hacer un prototipo de nuestra idea de negocio. Estefanía, porfa, te bloqueé el micrófono para que no tengamos retorno. Aquí en prototipado nosotros ya empezamos a hacer ese prototipo, esa maqueta o elaborar ese super plato que vamos a sacar al mercado, y hay unas herramientas que nos ayudan a descubrir qué realmente quiere la gente. Por ejemplo, nosotros descubrimos que hay una falencia en bandejas paisas en el municipio porque no hay una empresa que haga una bandeja paisa como debería ser la bandeja paisa, por ejemplo. Luego, alrededor de eso, entramos a definir, a idear y sacamos la super idea. Pero ya en prototipado decimos la bandeja paisa debería llevar tantos gramos de carne, un chicharrón con tantas paticas, bueno, no sé cómo le dirá, ustedes son los expertos en cocina. Debe llevar un huevo frito, no la parte derecha, sino la izquierda. Debe llevar unas tajadas de plátano que midan aproximadamente tantos milímetros. Bueno, ya eso se empieza a definir en el prototipado a través de todas estas herramientas, se escoge una y se empieza a llevar a cabo. Y finalmente algo que se llama el testeo,
donde con cualquiera de estas herramientas, pues ya les digo que son muchas, en internet podrías encontrar cientos y cientos de fórmulas para poder testear tu producto o servicio. Y eso se convierte luego en una especie de círculo donde todo el tiempo estamos empatizando con el cliente, estamos definiendo, estamos ideando, prototipando y testeando. Y se convierte en un estilo de vida en nuestros futuros negocios. Nuestros futuros negocios van a tener éxito siempre y cuando nosotros empecemos a llevar a cabo cada una de estas ideas y elaborarlas, y finalmente se trata de tener una cultura de mejoramiento continuo. Nunca se les olvide eso. Hoy las empresas, por experiencia propia se las digo, todas las empresas tienen un inicio, tienen un desarrollo, una cima donde es el punto máximo donde tu empresa puede llegar, y finalmente hay una curva que va cayendo hasta llegar a la quiebra o el cierre total de las empresas. Existen en todos los tipos de emprendimientos, todos. Yo diría que no existe hoy una empresa que no tenga esa curva. Pero todo el tiempo, nunca se les olvide esto, chicos, todo el tiempo las empresas son dinámicas, todo el tiempo se están moviendo, o se están moviendo hacia arriba o se están moviendo hacia abajo, pero algo está sucediendo con ellas. Si ustedes quieren permanecer, que su empresa permanezca en el tiempo y su tendencia sea a crecer, pues les recomiendo muchísimo estas herramientas que son muy fáciles, el Design Thinking, para empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Yo diría que para los que no tienen la posibilidad de hacer la carrera de administración de empresas, porque su pasión realmente solo es la cocina, pero finalmente ustedes van a necesitar herramientas de administración, porque cuando ustedes monten su negocio se van a dar cuenta que no solamente es cocinar rico, se van a dar cuenta que hay que pagar recibos, que hay que manejar empleados, hay que manejar cientos de cosas alrededor de un restaurante, el tema normativo, el tema de impuestos y demás. Pues les recomiendo muchísimo que estudien mucho esta parte, porque les va a ayudar a poder darle un rumbo a sus negocios, a sus ideas. Esa semana con otro grupo estábamos haciendo un trabajo acerca de una de estas herramientas que se llama espina de pescado. Entonces me decía la compañera, estaba muy agradecida porque pues, a raíz de esta tarea ella tenía que aplicársela a cualquier problema, y recordó que un familiar, no sé si es su esposo, no recuerdo, tenía un bar y tenían un problema y no habían podido identificarlo, y a través de esta herramienta de la espina de pescado comenzaron a desarrollarla y la encontraron el problema. Hoy están súper felices porque pues era algo que tenían bastante complicado allí, y lo pudieron descubrir a raíz de una de estas técnicas. Por eso es importante que ustedes analicen, revisen todo este tema. Es algo que quería contarles, adicional pues al tema que estamos hablando hoy, y pues que ustedes también supieran de dónde sale la palabra de Empathy Map. Viene desde aquí, del tema de empatizar, y es simplemente uno de los pasos del Design Thinking que hoy está revolucionando el mundo de los negocios. Bueno, vamos a ver el paso a paso de este mapa de empatía. Este mapa de empatía pues tiene unas preguntas, y esas preguntas es, la primera es: ¿qué escucha en su entorno? ¿Qué está escuchando nuestro posible cliente? Debemos meternos en la piel de nuestro cliente para adivinar qué dice su entorno, hasta el punto que le influencian sus amistades, padres o pareja. Mire lo importante de este punto. Hay personas, bueno, yo diría que un 90% de los seres humanos en cierta forma somos influenciables de nuestro entorno cercano.
Yo conozco mucha gente que ha tenido cantidad de ideas que han sido muy brillantes, pero cuando las llevan a una discusión, a una mesa con sus padres o con familiares cercanos, le dicen, mira, no te metas en ese negocio, que eso no te va a servir. ¿Eso para qué? Eso no funciona, y termina la persona dejando de lado su idea. O aquella persona que llega por la noche y conversa con su pareja, y su pareja le dice, no, eso no lo haga así, hágalo así, eso no, mire, que eso no lo haga, eso no funciona, o bueno, qué sé yo, las típicas conversaciones con las parejas que finalmente terminan en discusiones, o terminan dando tantas vueltas que no llegan a ningún lado. Aquí habla, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Su idea de negocio es un almacén de ropa para hombres, ¿sí o no? O una empresa de ropa, de almacén de ropa para hombres. Entonces usted comienza a hacer un estudio de mercado de los colores, de las tendencias, de más decoración, y monta su negocio. Y finalmente usted se da cuenta cuando arranca su negocio, que el que tiene la decisión final no es él. Que usted como hombre montó una idea de negocio basada en sus gustos, en sus preferencias, porque usted es hombre, pero cuando llega su cliente no llegó solo, llegó con su pareja. Y la pareja le dice, no, amor, esa camisa no me gusta. A usted le queda más bonita, es esta. No, porque no te pones esta, usted queda divina, amor, venga y tal. Y comienza ese negocio o ese cliente a estar influenciado por su pareja o por la hija o por alguien que va con él. Entonces, va, bueno, dale. O siempre está preguntando cómo me queda, cómo estoy. Y ese tipo de clientes son a veces difíciles de descifrarlos, porque nunca tienen un gusto único, sino que finalmente el gusto termina siendo de las personas que tienen a su alrededor. ¿Qué ven? Nosotros introducimos en la mente del cliente para adivinar todo lo que esa persona ve. ¿Qué medios escucha? ¿Qué tipo de libros lee, por ejemplo? Entonces, en esa pregunta, la segunda pregunta que dice, ¿qué ve nuestro cliente? Pues es importante descubrir qué medios está escuchando, por ejemplo, qué emisora escucha, si lee el periódico, si lee El Acierto, si lee revistas, qué tipo de revistas lee, qué tipo de libros le gusta, porque pues eso nos va dando también una idea acerca de quién es realmente es ese cliente que nosotros tenemos allí. Entonces, por ejemplo, si a esa persona nos dice, mira, es que me encanta la emisora Mundo 89, el noticiero del mediodía, por ejemplo. Entonces nosotros ya sabemos que nuestra pauta radial, por ejemplo, tenía que ir encaminada hacia eso, o mirar qué tipo de contenido esa emisora en ese horario tiene, que a él está llamando la atención. Y frente a eso ya empezamos a tomar decisiones de cómo vamos a decorar nuestro negocio, qué tipo de emisora tendríamos que colocar en ese día o en esos horarios, o qué tipo de música es la que suena. Si me dice, no, es que yo escucho la emisora el Sol los sábados en la mañana y me encanta, entonces mirar qué tipo de música es la que esa persona le gusta, porque generalmente es la que colocan en ese horario. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes, nos va dando luces de cómo adecuar un ambiente ideal para que nuestro cliente se sienta a gusto, 100% a gusto. Recuerden que nosotros hoy no vamos a vender platos, no vamos a vender, por ejemplo, cócteles, licores, café, capuchino, bueno, cualquiera sea tu idea de negocio, nosotros no vamos a vender productos. Incluso no vamos a vender servicios. Nosotros hoy tenemos que pensar en que vamos a vender es una experiencia. Nunca se les olvide que nosotros hoy, en el mundo de los negocios como está, lo que vamos a hacer es vender experiencias. La persona no quiere ir a un sitio a comerse simplemente una ensalada, quiere ir a vivir una experiencia
en un espectacular sitio de ensaladas. Quiere ir a sentir el aroma, a sentarse en una silla cómoda, a conversar con alguien y pasar un rato agradable. ¿Qué siente? ¿Qué se le está pasando por la cabeza a ese cliente? Meternos en qué se le está pasando por la cabeza es muy bueno, porque nosotros podríamos llegar a sentir sus emociones, sus preocupaciones, por ejemplo, qué planes tiene para su futuro, qué piensa, si algo le inquieta, o si nosotros de alguna forma podríamos llegar a ayudarle. Por ejemplo, ¿qué le está pasando por la cabeza? Por ejemplo, le está pasando que quiere conocer el mundo, por ejemplo, y nosotros descubrimos que hay un alto grado de personas que anhelan viajar por el mundo, entonces podríamos de alguna manera pensar en montarnos un negocio de comidas internacionales, conseguirnos una casa vieja y, por ejemplo, de esas habitaciones que son grandísimas, empezar a hacer salones temáticos, y uno que se llame Italia, otro que se llame Francia, otro que se llame Roma, bueno, qué sé yo, y simplemente con vinilos en las paredes empezar a hacer una decoración especial para que ese tipo de clientes quiera visitarnos, trasladarse a ese ambiente, trasladarse hasta allá con su mente y con los sabores y con la música que se va a colocar en ese salón temático. Podríamos estar transmitiendo emociones y diferentes cosas, como por ejemplo, siendo pues como algo extremista, ¿no? Con ese tipo de cosas. ¿Qué dice y qué hace? Nos convertimos en parte de su audiencia por unos minutos para averiguar cómo le gusta expresarse, qué medios sociales utiliza, cómo se relaciona con su entorno, bueno, y si realmente utiliza en redes sociales y demás. Entonces, eso de qué dice y qué hace, pues también nos da luces de quiénes son, si son personas que son estudiosos, que son personas de campo, si son personas con ciertos cargos. Entonces eso también nos va dando luces de qué es lo que nosotros tenemos que venderle a ese tipo de cliente. Frustraciones, pues tienen que ver con sus miedos, con fantasmas que tengan por allí, qué resultados puede tener esa persona. Es la suma de todo lo anterior, por ejemplo, son los objetivos que quiere conseguir, sus metas, sus triunfos, en fin. Cuando nosotros aplicamos esta técnica de Empathy Map a nuestros clientes, lo que estamos haciendo es escudriñar en lo más profundo de su ser y saber realmente quién es nuestro cliente. En la plataforma del Classroom les he dejado allí pues este formato, simplemente es descargarlo y empezar a analizarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es una especie de entrevista que le vamos a hacer a alguien cercano, ¿no? Obviamente no podemos salir, puede ser a través de una llamada, a través de WhatsApp, empezar a aplicarle este test a un cliente, a un cliente potencial nuestro. Entonces, yo aquí les he traído un pequeño ejemplo de cómo podría ser, cómo podría quedar nuestra mapa de empatía. Por ejemplo, aquí empecé a llenarlo, el nombre pues sería Juliana, tiene 36 años. ¿Qué piensa o qué siente Juliana? Pues ella manifiesta que necesita estudiar para mejorar su hoja de vida, por ejemplo. Ella dice, creo que buenas instituciones de enseñanza deberían de abrir las puertas. Entonces, ya ella está pensando en algo, un tema de estudio, está pensando en una institución que sea como buena. Entonces, cuando le preguntamos, por ejemplo, qué es lo que ve, ella se ve como una madre exitosa, ve amigos que son emprendedores, por ejemplo. Entonces mire que es una mujer que está buscando contenido acerca de personas emprendedoras. Ya eso nos va dando luces a través de qué medios podríamos llegarle a ella o a través de qué tipo de contenido para que Juliana, pues nosotros le llamemos la atención.
¿Qué habla y qué hace Juliana? Pues entonces ya dice que frecuenta buenos restaurantes, da valor al confort y al lujo, usa ropa que demuestra seriedad y poder. Entonces ya nos va dando luces de quién es esta chica Juliana. Entonces, mire que tiene mucha relación con sus amigos emprendedores, tiene mucho que ver con que se ve como una madre exitosa, tiene mucho que ver con instituciones de buena enseñanza. Entonces nosotros sabemos de que es una persona que no escatimaría en pagar un buen restaurante, no escatima si cobramos un poco más por un buen servicio o un buen confort dentro de nuestra unidad de negocio, por ejemplo. ¿Qué escucha? Entonces ella ve programas como MasterChef, canales de Discovery Home and Health, además de Netflix. Es decir, que mire, que ya hoy este cliente nos está diciendo que tiene una cuenta de Netflix y por ende tiene tarjeta de crédito. Entonces nosotros ya hoy podríamos a través de esta respuesta identificar que esta persona no le ve problema pagar con tarjeta de crédito. Ya nos dijo que les gustan los buenos restaurantes, entonces podríamos ofrecerle productos y servicios que sean costosos o que sean contraentrega y que ella nos haga un pago en línea, por ejemplo. Compra marcas para mujeres exitosas como Sara. Entonces es una mujer que todo el tiempo está pensando en que quiere alcanzar el éxito y necesita pensar menos en trabajo y relajarse un poco. Entonces miren que a este tipo de personas, si nosotros hoy le llegáramos con una oferta de un paseo, de un viaje, de un crucero, pues lo más seguro es que podríamos estar cerrando un negocio con este tipo de clientes. Entonces hoy tenemos a través de este mapa de empatía, un sinnúmero de necesidades que podríamos estarle satisfaciendo y podríamos estar llevándolo y enfocándolo hacia nuestro propio negocio. Entonces lo podemos enfocar hacia la comida, hacia la ropa, hacia cualquier idea de negocio que usted tenga hoy. Estas respuestas son muy, muy valiosas para poder diseñar su propuesta de valor, que finalmente es lo que hoy a lo que queremos llegar. Hoy, a través de todas esas herramientas de empatizar, del mapa de empatía y demás, finalmente lo que queremos es que construyamos juntos esa propuesta de valor que finalmente va a impactar el mercado. ¿Cuáles son los dolores? Se siente desactualizada en relación al mercado de trabajo. Es difícil conciliar el trabajo y la familia. Entonces mire que hoy Juliana tiene problemas en que tiene que trabajar mucho para ser exitosa, tiene que estudiar, tiene que prepararse para poder ascender en su trabajo, por ejemplo, pero también tiene en contraparte el tema de la familia. Entonces venderle también un paquete donde ella pueda disfrutar con su familia un fin de semana, para ella podría llegar a ser algo muy atractivo, pero no podemos llegarle con cualquier cosa a Juliana. Si ustedes montan el negocio de hamburguesas en la esquina de la casa con unos butacos de madera y unas mesas de segunda, pues seguramente esta Juliana nunca los va a visitar, porque ella está pensando más en lujo, está pensando en confort, está pensando en que su rato que saque con sus hijos o su familia sea un rato especial, no voy a pasar necesidades o sentirse incómoda en un lugar porque pasó el carro, pasó la persona habitante de calle pidiendo monedas. Entonces ese tipo de personas ya hoy tendríamos que estarla descartando si la idea de negocio va hacia ese sentido. No sería alguien que salga a comerse un chulo con arepa en la esquina de la casa. Entonces este mapa de empatía nos lleva a aterrizar si nuestra idea de negocio va encaminada o no hacia nuestros posibles clientes. ¿Cuáles son sus necesidades? Necesito conocimiento sobre gestión, metodologías ágiles y marketing digital. Debo mejorar mi desempeño para llegar a la directoría de la empresa. Entonces miren que su objetivo principal es ascender. Y va a hacer todo lo posible por alcanzarlo. Es una mujer que lo que logro ver a través de todo ese mapa de empatía
que no es una mujer que fácilmente la veamos en sitios que no estén a cierto nivel o a cierta altura. Entonces, frente a eso, pues es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Preguntas hasta allí, chicos? ¿Alguna pregunta? No, todo está bien. No, todo está bien. No, profe. Listo, entonces ya saben, chicos, que lo que deben de hacer es entrar pues al Classroom, descargarla y aplicarle esta ficha a un cliente de ustedes, puede ser un familiar, un conocido, alguien para poderla llenar. Esto es lo que vamos a hacer. Listo. Luego de nosotros hacer esta ficha del mapa de empatía, lo que vamos a hacer es algo que se llama propuesta lienzo de valor. Vamos a hacer dos. Nosotros tenemos que detenernos a pensar por un segundo si nuestra propuesta de valor o ese segmento de clientes, pues que ya hablamos bastante de él y que será nuestro eje central, realmente nuestra idea de negocio sí va encaminado hacia ese cliente. Nosotros tenemos que pensar por un momento que estamos diseñando productos o servicios para seres humanos, para personas que finalmente tienen sentimientos, anhelos, frustraciones, miedos y un sinnúmero de cosas que va alrededor del ser humano. Nosotros a través de la propuesta de valor que pues, se saca a raíz de evaluar posibles compradores y tener ya nuestra idea más clara, nosotros lo que tenemos que hacer luego es si nuestra propuesta de valor se ajusta a ese tipo de clientes. La propuesta de valor de la empresa o el segmento de clientes son el eje central de cualquier modelo de negocio. Sin ellas y sin las personas que paguen o realicen acciones monetizables a partir de ella, difícilmente se podría derivar después de un modelo de negocio viable. Entonces, nuestro negocio modelo es viable si tenemos un suficiente número de compradores, si tenemos un número importante de personas que deseen pagar por ese producto o por ese servicio. Este lienzo propuesta de valor es bastante simple. Lo que vamos a hacer es que nuestro cliente final o nuestro segmento de clientes siempre estará en el centro. Nosotros tenemos que pensar que todo lo que construyamos a partir de ahora se va a tener que centrar en nuestros clientes. Ese es el lienzo propuesta de valor que quiero que descarguen y lo vamos a llenar. Ya les explico cómo se llena. Aquí lo he llenado con unos colorcitos para explicarles mucho más fácil. ¿De qué se trata? Miren, la parte verde, y quiero que lo llenen, cuando lo van a llenar, lo llenemos en el orden que están los números. No nos saltemos aquí primero, luego aquí, no. Vamos a hacerlo en orden. Eso tiene tres componentes básicos, tres componentes. La parte verde, es decir, la 1, la 2 y la 3, lo vamos a llenar desde la óptica de nuestro cliente. Y la parte azul lo vamos a llenar desde nuestra propia óptica, desde aquí como empresarios, como propietarios, como los dueños de nuestra idea de negocio. Entonces, recuerden que no se les va a olvidar, es un error muy común que cometen, que vamos colocando objetivos de la empresa, acciones de la empresa. No, objetivos de nuestro cliente. Entonces, vamos a arrancar por allí. Objetivos del cliente. Nosotros tenemos que pensar qué objetivo tiene mi cliente para coger su carro, su moto o su bicicleta e ir hasta nuestro negocio, consumir nuestro producto o servicio.
quiero pedirle el favor a Julián. Julián, ¿tú ya tienes tu idea de negocio? No, profe, todavía no. ¿Ya llenaste la matriz OK2? Sí, es así. Bueno, cuando llenaste la matriz OK2 al final, en la última ficha de la parte inferior derecha, decía que qué empresas hacen falta en tu municipio que se dediquen a aquello que tú sabes hacer. ¿Qué tipo de empresa crees que hace falta en tu municipio y que tú sepas hacerlo? Yo vivo en un corregimiento, bro, y aquí lo que observé que falta, acá falta, por decirlo así, un restaurante, y ese lo tomé como mi lado más fuerte entre mis fortalezas de lo que se hace actualmente, es lo que tengo más experiencia en ese campo. Ok, listo, sería un restaurante. ¿Un restaurante de qué tipo de comida? Uy, eso sí no especifique, eso no lo he pensado, tengo que pensarlo bien. ¿No lo sabes todavía? Listo, tranquilo. Más adelante va a haber algo que se llama estudio de mercado y nosotros a través de ese estudio de mercado vamos a determinar qué tipo de comidas es lo que la gente en tu municipio o corregimiento prefiere. Es muy fácil, eso es simplemente una encuesta que se realiza y una de las preguntas es cuando sales a un restaurante, ¿qué tipo de comida prefieres? Y entonces ahí te va a arrojar, por ejemplo, que el 70% prefiere comida típica o prefiere sancocho de gallina o tamales, o bueno, en fin. Ya tú tomas la decisión si te inclinas por algo que a ti te gusta preparar o te inclinas por algo que posiblemente va a tener pues una muy buena salida. Vamos a partir de la idea que es un restaurante que es un restaurante de platos ejecutivos, es decir, alguien que anda por el municipio haciendo un trabajo y necesita almorzar, no necesita compartir ni con su familia, ni está pensando en que lo vean exitoso porque lo van comiendo en el super restaurante, sino que es alguien que va de paso, viajeros, compradores o vendedores que pasan por el municipio, entonces necesitan simplemente almorzar. Pensémoslo desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué objetivo, Julián, tendría ese cliente para visitarte? De paso, que estaba de paso por el municipio, por el sitio. Bueno, son las 12 del día. Está en el municipio, no es de ahí. ¿Qué objetivo tiene? Almorzar. Almorzar, sí. Entonces puede ser calmar el hambre a la hora del mediodía. Ese es un objetivo. Y entonces comienza a preguntarle a la gente que está alrededor, comienza a preguntarle, ¿ves dónde hay un restaurante bueno por acá? ¿Cierto? Lo llevo a mi propia Sí. experiencia cuando yo trabajaba hace unos años con el SENA y me tocaba visitar, por ejemplo, Toro. Yo estaba en un colegio, se llama Nuestra Señora de la Concepción, y entonces al mediodía salíamos con un hambre y lo primero que uno se ve, profe, por aquí hay un restaurante bueno, más o menos, porque pues uno no tiene mucho dinero, entonces bueno, no, mira, vaya allí a la vuelta que venden como unos almuerzos. Entonces, allí empieza usted a describir las acciones que va a tomar ese cliente. Entonces, ¿qué hace ese cliente para saber dónde queda tu restaurante? ¿Qué haría? Una campaña de publicidad. Sí, entonces se dio cuenta el restaurante, buscar, por ejemplo, en internet restaurantes cercanos, por ejemplo. Entonces Google Maps le dijo, el restaurante de Julián Vázquez está a la vuelta. Esa podría ser una acción que él tome, ¿no? Otra acción que él tome es preguntarle a vecinos o conocidos dónde hay un restaurante, que se lo referencien. Otra acción podría ser buscar en Google restaurantes. Otra acción es lo que tú dices, va por la calle y le pasan un volante a la hora del mediodía
y por el volante se dio cuenta que venden unos platos ricos y a muy buen precio. Eso es lo que va a encontrar, lo que va a hacer nuestro cliente, y eso es lo que va a ir aquí en el punto número 2, donde habla acerca de las acciones. Recuerden las acciones que tiene que realizar nuestro cliente para llegar finalmente al restaurante de Julián. Julián, ¿qué problemas se le podrían presentar a ese cliente a la hora de llegar a tu restaurante? ¿Qué problemas podría tener? Que el restaurante esté en un sitio que no sea de fácil acceso o que esté con, Eso. que no tenga un aviso visible, un letrero, una publicidad visible. Excelente, muy bien. Y eso me recuerda a ese restaurante que quedaba a la vuelta del colegio donde trabajaba, que yo salí ese día a buscarlo, no lo encontré y me fui para otro restaurante. Y al otro día me preguntó la profe, ¿cómo le pareció? ¿Cierto que es muy rico? Y la verdad no lo encontré. ¿Cómo que no? Que aquí a la vuelta, a mitad de cuadra en el segundo piso. Y usted no me dijo. Y no tenía letrero. Entonces mire que esos problemas pueden pasar. Que hay un sitio, o por ejemplo que usted dijo, Julián dijo, no, yo lo voy a montar en la casa de mi tía. Pero su tía vive lejos. Y los que saben dónde queda la casa de su tía, pues será la misma gente de la familia, ¿cierto? Entonces, eso podría ser un problema que se le presente al cliente a la hora de buscar nuestro producto o nuestro servicio. Y pues el caso de este ejemplo de Julián, pues sería de esa manera, pero pues pueden haber otra cantidad de problemas que nuestro cliente podría llegar a tener, como por ejemplo, vamos a hacer una compra y nos dicen, no, aquí solo recibimos pagos con tarjeta, aquí no recibimos efectivo. O al contrario, como pasó con los supermercados Zara, que cuando usted iba a pagar solo recibían efectivo, no recibían tarjeta. Entonces es un problema que se le puede presentar a un cliente que no sabía, va y hace su mercado y cuando llega a pagar le dicen, no, aquí solo recibimos efectivo. Y la persona no sabía que pues esa era una política. Entonces esos son los problemas que se nos podrían llegar a presentar a nuestros clientes. Cindy Caicedo, porfa, ayúdanos con esta otra partecita. Listo, profe. Con el cuarto. El cuarto, ¿qué soluciones podríamos darle a ese cliente de Julián? Bueno, primero, pues, que el anuncio sea visible, ¿cierto? Sí, muy bien. Sí, Lo excelente. segundo, implementar una estrategia para, pues, las diferentes formas de pago, ya sea en efectivo o sea con tarjeta. Lo otro también que me parece interesante es que el cliente pueda tener, a la hora de estar en el restaurante, pueda tener, digamos, diferentes opciones en cuanto a costo, porque muchas veces uno quiere decir un buen sitio, algo rico, pero también necesita tener opciones porque puede que no le alcance. Excelente. Bien. Por ejemplo, que le encanten los frijoles y solo haya bandeja paisa de 25.000. Entonces, tener la opción de la bandeja de frijoles con carne asada a 6.000 pesos, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Sí. Excelente, muy bien. Entonces, mire que ya esas soluciones es de nuestra parte, ¿cierto? Ya nosotros empezamos a dar solución a ese posible problema que a ese cliente se le pueda llegar a presentar. Okay. Luego siguen los beneficios. ¿Qué beneficios le vamos a dar nosotros a ese cliente final? ¿Qué beneficios podríamos darle? ¿Qué beneficio? A ver. ¿Quién me dice? ¿Qué beneficios puede tener ese cliente por ir a comer allá?
Compre 2, le regalamos 3. A un bello. Ah, sí, puede ser, puede ser. Sí, ¿Qué más? ofertas. ¿Ofertas? Sí. Sí, Algún puede ser. combo o alguna promoción. O alguna tarjeta con su número de local o teléfono. Podríamos, por ejemplo, un beneficio para ese cliente, meterlo a una base de datos y decirle, mira, a partir de hoy usted ya es nuestro cliente y cada vez que usted venga va a obtener un postre gratis. Entonces lo Sí. estamos fidelizando, ¿sí ves? Y le estamos dando un extra para que ese cliente se convierta en un cliente fiel. Recuerden que al principio de la clase yo les hablaba de que el 20% de nuestros clientes es quien finalmente va a llevar la carga de nuestro negocio, es quien realmente va a garantizar que ese negocio sea exitoso. ¿Qué otro beneficio podríamos dar? Recuerden el mapa de empatía. Recuerden el mapa de empatía que vamos a preguntarle a alguien, vamos a ponernos en los zapatos de esa persona, vamos a ponerla como ejemplo, de que es ese viajero que fue por el municipio, ¿recuerdan? Que venimos hablando de eso. Ese viajero que llegó a hacer negocios o llegó pues a llevar un viaje de algo en el camión o estaba allá porque pues, como mi caso era instructor del SENA y entonces estaba dando clases del SENA, pero no es del municipio. Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Llegué al municipio de Toro. 12 del día terminé mis clases. Fui a buscar el restaurante de Julián. Restaurante, aquí se come rico, por ejemplo. Ya me solucionaron el problema de que ya lo encontró fácil, está en Google Maps, que esa puede ser una solución que podemos incluir allí, muchachos. Que aparezca en Google Maps cada vez que yo pida restaurante cercano, me marque la ruta y me lleve fácil. El tema de redes sociales, que si yo busco restaurantes dentro del municipio de Toro, por ejemplo, entonces allí me va a aparecer de una. Entonces con eso voy a llegar fácil. Un beneficio puede ser que para mí como instructor SENA, llegué, almorcé y me toca esperar hasta las 2 de la tarde para atender mi segundo grupo. Entonces, que cuando yo termine de almorzar, por ejemplo, ustedes ya me hicieron mi mapa de empatía, saben que no soy del municipio, saben que habitualmente estoy yendo, entonces ustedes me van a preguntar en el mapa de empatía qué hago, qué siento. Entonces yo digo, vea, yo me siento un poco cansado, me toca viajar hora y media de Tuluá a Valle. Aparte, pues estoy muy mal acostumbrado porque antes de este trabajo siempre almorzaba y me gustaba recostarme, ver las noticias un rato, echarme una siestica de 15 minuticos. Entonces ustedes podrían llegar a través de ese mapa de empatía, ir fabricando este beneficio y decir que después del almuerzo me van a dar un café y me van a llevar a una sala de televisión donde yo puedo reclinarme un poco. Hay unas sillas que son reclinables y son muy económicas, las venden en Home Center. Entonces usted se sienta en una silla de esas a verse el noticiero, a ver algo, una película, qué sé yo, o simplemente a echarse el motocito de los 15 minutos mientras vuelvo a mis actividades. O pasa mucho con el tema de los viajeros de las empresas que están visitando todo el tiempo municipios y esas 2 horas no encuentran algo que hacer mientras vuelven a abrir los negocios. Entonces, un beneficio podría ser una sala de espera. Un beneficio podría ser el cafecito, el postre adicional sin costo, todos esos beneficios que podríamos llegarle a dar a nuestro cliente final. Luego vamos a llenar esa parte de productos o servicios. Mire que lo dejamos de último, porque a medida que vamos construyendo, se nos van ocurriendo ideas, ¿cierto, chicos? Obvio, obvio. Entonces al final ya decimos, no, yo voy a vender platos típicos colombianos, voy a tener un servicio de estar,
ahora hay algo muy de moda, hasta me escapa el nombre, es de esos sitios, coworking, esos sitios donde yo como empresario tengo la visita de unas personas muy importantes y no tengo dónde atenderlos. Entonces ese restaurante podría tener una oficina de coworking donde yo pueda ir no solamente a almorzar, sino encerrarme con ellos a plantear un negocio, hacer una presentación y cerrar un negocio en ese sitio. Estas oficinas de servicio rápido pues son bastante, es una tendencia bastante interesante que la podrían colocar aquí, un coworking, que por ejemplo en ciertos municipios eso de mucho hacia Antioquia, el tipo de restaurantes que en el día es restaurante y en la noche es un café bar, no están utilizando al 100% pues las instalaciones. Ese tipo de servicios pues ya ustedes describirían dependiendo de su idea de negocio. Y luego vamos a hacer un listado de clientes, un listado de clientes potenciales. ¿Qué listado vamos a hacer? Pues vas a buscar en tu WhatsApp familiares, amigos, conocidos, y vamos a colocar su nombre y su número de celular. Nombre y número de celular, 20. Ay, yo no conozco mucha gente, ¿no? Usted de pronto no, pero su papá tiene amigos, su mamá, su hermana, un familiar, un tío, y completa 20 posibles clientes. Si usted hoy no alcanza a hacer una lista de 20 posibles clientes con número telefónico, lo más seguro es que su negocio no lo vas a poder nunca arrancar porque no tienes cómo. 20 clientes como mínimo que usted cuando le cuente su idea de negocio, los llame porque tienes esos 20 posibles clientes puedan llegar a consumir tus productos o servicios. Vamos a hacer también el segmento de clientes, que es el más importante. Se me ha olvidado, pero el más importante es esa bolita amarilla. Aquí, ¿qué vamos a colocar? Segmento del mercado. ¿Están viendo todo esto en pantalla de su propuesta de valor? ¿Sí? Que no sé si me entendí o no. Profe, casi no escucho bien, se está como entrecortando. Sí, es que el internet a nivel nacional está fallando porque se están migrando a 5. Entonces, chicos, aquí en el segmento de mercado, como el ejemplo que estamos poniendo con Julián, que sea un restaurante para personas viajeras, entonces nuestro segmento de mercado, ¿quiénes serían? Viajeros, empresarios que visiten el municipio. ¿Cómo se llama tu corregimiento, Julián? Los Chancos. Eso, entonces, o habitantes del corregimiento de Los Chancos, por ejemplo. Entonces ya Julián dice, habitantes del corregimiento de Los Chancos, hombres y mujeres que les gusta compartir con la familia, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el objetivo de personas de un restaurante en Los Chancos, pues pienso yo, no es un sitio donde vaya la gente a hacer negocios, donde van a dictar clases, no hay personas como que vayan de paseo, porque tampoco hay un atractivo turístico en Los Chancos. Lo que hay son familias que han escogido un estilo de vida diferente, es un tipo de estilo campestre, de retiro, de personas que tienen poder adquisitivo alto, son personas que les gusta cosas buenas. Entonces sería hombres y mujeres de estrato socioeconómico medio alto, habitantes del corregimiento de Los Chancos, personas sobre todo adultos mayores, podría ser su segmento de mercado. El objetivo, compartir una comida agradable con sus familiares y amigos. Yo me imagino que las acciones serían salir a recorrer
el corregimiento, visitar el restaurante más cercano. Problemas que se podría presentar es que de pronto no tengas mesas suficientes para ellos. Soluciones potenciales, pensar en un espacio que se pueda expandir o abrir. Otro problema que podríamos tener en los Chancos es que no tengas espacio para parqueadero. Me imagino que la gente allá, la gran mayoría tiene vehículo y me imagino que salen de sus fincas a dar un recorrido o venían para Tuluá y al ver tu restaurante se decidieron detenerse allí. Entonces un problema es que de pronto no tengas parqueadero. Soluciones, pues habría que buscar un espacio con un vecino, un lote cercano o que sea, por ejemplo, cerca al parque donde haya espacio de parqueadero. Beneficios, podríamos colocar juegos para niños, algo de entretenimiento, música de cuerda. En Los Chancos yo me imagino, por ejemplo, que podría estar montando un negocio de comida, un negocio que funciona muy bien en Buga, que es como carne a la llanera. Entonces podría ser algo de carne a la llanera allí, podría ser un restaurante de carne a la llanera y un beneficio podría ser música de cuerda en vivo, de música del llano. Incluso habitantes de corregimientos cercanos podrían estar visitándolo, incluso desde aquí mismo de Tuluá ir a pasar un rato agradable a un restaurante campestre que venda ese tipo de comida. No lo hay cerca y pues podría ser un beneficio interesante, ¿no? Ya sabemos los productos y servicios, pero el segmento sí necesariamente tenemos que irlo pensando, muchachos, hacia dónde queremos dirigir esa idea de negocio. Preguntas, dudas, sugerencias. Ve, profe, en beneficios, el número 5 es algo parecido a soluciones Sí. potenciales, ¿o cómo es? No, es el beneficio que usted le va a dar a sus clientes. ¿Qué beneficios van a recibir por su negocio? ¿Sí me hago entender? ¿Beneficios de qué manera? ¿Sobre la gratificante del es tu idea de sabor negocio? o beneficios de algo gratis? ¿Tu negocio cuál sería? No. ¿Cuál es tu idea de negocio? Una pizzería. Una pizzería. ¿Sabes dónde montarla? ¿Cómo? ¿Todavía no sabes? ¿No sabes dónde la vas a ubicar todavía? Sí, en la misma casa donde vivo. ¿Y dónde vives actualmente? Yo vivo en el municipio de Dagua. Esto es un pueblo a 1 hora de la vía de Cali. Listo. Entonces, el objetivo de tu cliente puede ser compartir con la familia un fin de semana una deliciosa pizza. Eso podría ser un objetivo de ellos. Las acciones ya saben cómo es, los problemas, las soluciones. Y el beneficio es brindarle un espacio agradable a la gente que visite tu restaurante. El beneficio puede ser... ¿qué otra cosa podría ser? A ver, brindarle una solución a personas que les guste comer pizza. Es un beneficio que ellos van a recibir en tu restaurante. Otro beneficio, podríamos hablar acerca de las promociones que puedas sacar en momentos determinados. Entonces, podría ser promociones, un sitio agradable para departir con la familia, una pizza con un sabor especial y única, porque pues podría estar pensando en sacar un producto pues exclusivo y la gente va a tener ese beneficio que no tendría en otra parte. Claro. Sí, sí, ya. Está bueno. ¿Listo? ¿Qué otra duda o pregunta? Profe, en ese de listado de clientes potenciales, bueno, ahí es donde debemos colocar los 20 posibles clientes para nuestros negocios con número de teléfono, ¿cierto? Sí. Y debemos llamarlos, tener contacto con ellos, digamos, y explicarles nuestra idea de negocio. No No hay necesariamente. necesidad. Por ahora es solamente
Por ahora solamente es el Tenerlos listado. ahí. Ah, listo. Eso, solamente es que usted diga, sí, yo conozco a alguien, sí, es fulano de tal y su Ah, listo. número es tal. Ya luego podríamos enviarles un formatico de internet para que ellos llenen una encuesta, pero pues por ahora solamente sería llegar hasta ahí. Ah, ya. Ah, listo, profe. Está bueno el ejercicio. Dice. De acuerdo. ¿Algo más? No, profe, ya. Por mí todo claro. Ok, listo. Chicos, muchas gracias por conectarse. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora, 2 de la tarde. Y ya saben cómo buscar en el Classroom, descargar las dos plantillas. La tarea simplemente es esa, bajar las dos. Una es aplicársela a un cliente y la otra es que pensemos desde ya cuál es nuestra propuesta de valor, que es a través de esta plantilla. Allí hay mucha más información, está unos videos, unos enlaces que me gustaría que los vieran, porque eso le va dando muchas más luces acerca de sus ideas de negocio. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Listo, profe. Buena tarde. Muchas gracias. Bueno, chao, estén bien. Gracias, profe, Igual. chao. Hasta Chao, mis luego. chicos. profe. Chao, nos Chao, mis vemos. queridos compañeros. Los amo. Igualmente, I love you, Morris.